Leo acá esta noticia. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, famoso por su dura represión contra las pandillas callejeras, amenazó con utilizar tácticas similares contra los especuladores de precios. Cito: les voy a dar un mensaje a los importadores, distribuidores y mayoristas de alimentos. Dejen de abusar del pueblo de El Salvador o no se quejen de lo que pase después. ¿En qué consisten estas tácticas políticas? ¿De qué está amenazando a los comerciantes? ¿Los va a tratar como a los pandilleros? Vamos a El Salvador. Allí está Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico. Ingrid, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a usted por invitarme a este importante programa. Un saludo a todos sus radioescuchas. A ver, ¿cuál es la amenaza puntual del presidente Bukele? Bueno, lamentablemente, una vez más amenaza a la población trabajadora con cárcel. Y digo una vez más porque la medida del régimen de excepción no es parcializada para delincuentes. Se ha utilizado para encarcelar a más de 26.000 inocentes y entre estos están personas organizadas de sindicatos, defensores ambientales, defensores de la memoria histórica, activistas sociales y ahora contra los comerciantes. Eso es algo sumamente grave porque, como ustedes sabrán, nuestro país depende totalmente de lo que compremos en toda la región, en el sentido de comprar granos básicos, frutas, verduras, hortalizas. Dependemos de Guatemala, dependemos de Honduras, dependemos de Nicaragua y por lo tanto los precios están completamente elevados en el cielo. Actualmente, para nosotros que ganamos $365 mensuales en el área urbana y $243 mensuales en el área rural, estamos comprando tomates a 3 por $1. Para nosotros es sumamente caro. Entonces, ¿qué pasa? Bukele, como no da soluciones, sino que Ujú. da más problemas, lo que hace es amenazar no al oligopolio, sino a los vendedores, a los comerciantes que tienen que vender caro porque definitivamente no hay otra forma. Entonces, el problema es que la grave crisis económica que hay en El Salvador no es fácil superarla, sobre todo cuando en estos 5 años del presidente Bukele, en esos 5 años constitucional, actualmente es un dictador inconstitucional. Lo que ha pasado es que no se le ha apostado a la política de soberanía alimentaria, es decir, que nosotros no dependamos de estarle comprando únicamente a los demás países para poder tener los Ujú. granos básicos, las frutas y la verdura. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Todo está carísimo, ya la gente no alcanza. Y Bukele, por tal de no bajar en su popularidad, lo que hace es mandar un mensaje a la población. Otros tienen la culpa, no soy yo el que tiene la culpa, no son mis Ya, políticas económicas. Entonces, ahí es como pues, nos está dando esta respuesta y los comerciantes amenazados. más o menos así procedía Hugo Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Eh, Completamente. a ver, ¿qué va a hacer Bukele cuando lanza este tipo de amenaza? Dice, eh, dejen de abusar del pueblo o no se quejen de lo que pase después. Concretamente, ¿con qué está amenazando, Ingrid? Está amenazando con llevar a los comerciantes, y hablo de los pequeños comerciantes, a centros penales como Izalco, a Panteos, Mariona, Quesaltepeque y Bartolinas, ahí donde han muerto en estos 27 meses más de 300 personas procesadas, capturadas en el régimen y no condenadas. Han muerto en un 45% por muerte violenta, es decir, torturas. Le pregunta en una cadena nacional el presidente Bukele, al director de centros penales, de manera sarcástica, le dice, para los comerciantes que no hagan caso a la reducción de precios, Ujú. ¿tenemos espacio todavía en las cárceles? Le pregunta de manera sarcástica y se ríe. Y le dice al director, sí. Ah, y entonces estamos hablando de centros de tortura y muerte en El Salvador actualmente. Eso es grave porque la gente, entonces, ¿qué pasa? Si no bajan los precios, los van a llevar a la cárcel vía una llamada anónima, como está sucediendo con el régimen de excepción. Eso es muy grave y eso tenemos que ponerle atención porque esa manera prepotente, autoritaria, dictatorial de tratar a la población deja una señal muy clara de lo que está pasando en El Salvador y de lo grave sobre la situación democrática en nuestro país. Ha habido con el tema del alto costo de los alimentos, Ingrid, ha habido encuestas recientes sobre la opinión pública.
Sí, bueno, las personas están en este momento diciendo no nos alcanza ya para comprar. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser las medidas? Bueno, una política de no seguridad alimentaria únicamente, porque ya vemos que dependemos únicamente de comprar a otros países, sino que de la soberanía alimentaria, de darle a los productores nacionales insumos para poder tener nuestro propio grano. Y la gente de eso justamente se queja, los agricultores mismos, cuando se les ha consultado. Hay un abandono del agro por parte de este gobierno y eso es completamente grave para nuestro país actualmente. En ese Ingrid, sentido, sí. ¿y la popularidad del presidente Bukele? Pues mire, cada vez es más baja y ese es el problema en nuestros países, que los dictadores cuando conocen las mieles del poder y se quieren perpetuar, como es el caso de Bukele, que él sabe claramente, porque él sabe leer y escribir y ha leído la Constitución de la República, él sabe claramente que en el país no está permitida la reelección, sin embargo se reeligió. Cambió la Constitución, 6 artículos dicen que no se puede, y como le ha encantado el poder, perpetuarse en el poder, la popularidad le ha bajado desde ese momento en que él intentó reelegirse y lo logró. Y ahora con estas políticas económicas fracasadas que nos están llevando a la quiebra. Entonces, indudablemente va bajando, pero ¿qué pasa en nuestra región cuando la popularidad de los dictadores baja? La represión sube. De hecho, nosotros, y le hablo en mi carácter de defensora de derechos humanos, estamos completamente amenazados de que nos lleven a la cárcel. Hoy estoy en su programa, muy probablemente en unos meses ya no esté porque voy a estar presa, porque esa es la amenaza constante de la dictadura. Baja la popularidad, sube la represión. Lamentablemente esa es la historia de nuestro país, El Salvador. Ya. Ingrid, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan un buen día. Ingrid Escobar es directora de Socorro Jurídico, una ONG defensora de derechos humanos en El Salvador. 10:33 de la mañana.